Santiago Roel, presidente del Semáforo Delictivo, esta organización ciudadana que mide la incidencia delictiva en el país. Muy buenos días, Santiago. Buenos días, a tus órdenes. Qué gusto saludarte. Pues seguimos con estos reportes cada vez más dramáticos en materia de seguridad y pues ante qué estamos es el fracaso, por supuesto, de la política de seguridad de este gobierno, pero también parece el fracaso del Estado mexicano en su conjunto. Pues mira, no tanto, pero pudiera llegar a eso, ¿no? Pero no nada más de esta administración, sino también de la anterior. Todo esto se inicia en el 2007, 2008, cuando empezamos con esta guerra frontal al crimen organizado, al narcomenudeo, al narcotráfico, de una manera equivocada. Esto no se combate con balas, esto es un mercado. Y claro, eso es lo que nos ha metido en el problema. Este es el error de estrategia del que yo hablo. Hay otras alternativas, algunas un poco mejores, unas bastante mejores, y yo creo que ya es tiempo de reconocer, este es el problema, que no se ha reconocido el gran fracaso o que no se reconoce la causa raíz del problema. Seguimos atendiendo síntomas, seguimos queriendo paliar el asunto con maquillajes o estrategias que quizá pueden funcionar en un futuro una vez que acabemos con el crimen organizado. Y el fondo de esto es que mientras no le quitemos el dinero al crimen organizado, nos van a seguir ejerciendo el plata y el plomo, ¿no? Claro. Entonces, corrupción y violencia de alto impacto. Por eso hablamos de regular las drogas. Es la única manera de quitarles el negocio al crimen organizado y en concreto sugerimos ciertas drogas para empezar. Han dicho ustedes, la marihuana sería la primera que tendría que pensarse en sacarla del mercado ilegal. Pues también sí, definitivo, y el tema de la amapola es sumamente interesante, porque lo que estamos proponiendo es, lo propuso México Unido contra la Delincuencia hace unos años, que es el de cultivar amapola con fines médicos, para hacer medicamentos para los mexicanos, en lugar de heroína para los gringos, ¿verdad? Ahora, Santiago, hace unos días escuchaba al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que como tú sabes dejó la secretaría para irse en busca de una candidatura al Senado, y cuando explicaba él este fracaso, porque al final terminaba reconociéndolo, decía, sí, lo que pasa es que no fracasó el modelo. Hablaba él de por qué habían desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública, que por cierto algunos candidatos proponen volver a crearla, y la habían juntado con Gobernación, y él decía que no era el modelo el que había fracasado, sino que algunas condiciones que no se habían dado, decía él, funcionó el modelo, dice que en los 2-3 primeros años del gobierno bajaron los delitos, pero que después los cambios de gobierno y el que la Cámara de Diputados no les haya aprobado el mando único fue lo que descompuso la situación. ¿Cómo ves tú ese diagnóstico de Osorio Chong? Pues bueno, ¿qué puede decir Osorio Chong, no? Ya salió. Mira, los primeros años de la administración de Peña Nieto, en donde se veía una reducción, ya venían desde los últimos años de Calderón. Y algunos expertos, y yo coincido con ellos, lo atribuyen más a una paz mafiosa que a alguna acción de gobierno. Es decir, los grandes carteles de la droga en México, llegó un momento en que se pusieron de acuerdo para bajar la violencia, porque para ellos la violencia es un costo. No quiero negar acciones que se han hecho correctas, se han mejorado policías, ha entrado un nuevo sistema penal acusatorio, hay municipios que trabajan muy bien, hay estados que hacen un gran esfuerzo. No quiero menospreciar todo el esfuerzo que quizá hizo Osorio Chong y su gente, pero estamos dentro de la estrategia equivocada, ese es mi punto. Entonces, si seguimos insistiendo en lo equivocado, que es tratar de combatir un mercado con balas, pues estos son los resultados. Estados Unidos no lo hace. Estados Unidos administra el problema. Administra la droga, sí, así es. Oye. Voltea para otro lado, nomás que ahí hay otros costos, ¿verdad? Santiago, buen día, Selene Ávila. Hola. Que tal vez en el escenario, ves en el escenario que esta estadística que vemos que aumenta, ya en lo que queda de este sexenio disminuya o seguirá creciendo, porque, pues mira, al final del día ya no hay condiciones para que tengan el famoso mando ni mixto ni único y no se ve un viraje en la estrategia de seguridad. ¿Cómo ves la perspectiva para lo que resta del sexenio? Pues mira, yo lo que veo es que se puede complicar aún más el 2018, justamente porque estamos en medio de un tema electoral. Y cuando hay elecciones o cambios de gobierno,
se trastocan los acuerdos entre las mafias y el gobierno o entre los propios grupos delictivos y se rompen esas paz mafiosas, ¿no? Entonces, lo hemos visto en algunos estados, ese es el riesgo. Pero el mayor riesgo es seguir haciendo más de lo mismo, cuando podemos hacer algo totalmente diferente y cambiar el panorama de México de manera radical. Claro. Ponernos como un país que le apuesta a la vida, al negocio, al dinero, a la prosperidad, y no a la muerte, a la destrucción y a la pobreza. Así de fácil. La marihuana es un magnífico negocio a nivel mundial. Se calcula que en Estados Unidos pues es un negocio de más de 100,000 millones de dólares cuando se apruebe en su totalidad. Claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Matándonos y jugando a los soldaditos, por el amor de Dios. Oye, Santiago, y en ese sentido ves en los candidatos que están buscando la presidencia, algunos ya han lanzado sus primeras propuestas, todavía muy preliminares, pero ya lo han hecho en materia de seguridad. Por ahí vi una propuesta de MIT con algunos puntos. López Obrador también ha hablado de amnistía y de algunas otras medidas. ¿Cómo ves las propuestas de los candidatos? ¿Van en este sentido que tú dices de un cambio de paradigma, de modelo? No, son tibias y superficiales y algunas equivocadas. Mira, MIT propone combatir efectos, lavado de dinero, el tráfico de armas. Hombre, pues es algo que nos han dicho desde hace 10 años. Lo mismo. Que es lo mismo y no funciona y no va a poder atacar síntomas. No funciona, es una medida totalmente superficial, le falta imaginación a mí, le falta entrar al fondo del problema. Claro. Por el lado de López Obrador, pues se atrevió a hablar de algo diferente, como puede ser la amnistía. Sí, que puede ser debatible, ¿no? Es muy debatible. No, te lo voy a aclarar ahorita. Una amnistía funciona muy bien en una guerra civil. Claro. Esta no es una guerra civil, esta es una guerra por los mercados. Si tú mantienes el negocio, pues va a haber guerra, hay que quitarles el negocio. Ese es el tema de la regulación. Les quitas el negocio. No tienes, ya se va a desaparecer todo este tema. Y por el lado de Anaya, pues no hemos visto nada. La verdad. ¿No? Nada. Yo he estado en contacto, tratando de hacer contacto con Anaya, no me ha respondido. Con el equipo de López Obrador sí he estado en contacto. Y con MID no. Pero estoy a sus órdenes, o sea, somos activistas. Claro. Y nos parece que lo importante no es quién gane, sino que gane una estrategia diferente en favor de la paz de México, que nos regrese pues el progreso y la tranquilidad y la vida y el negocio. ¿Tú te imaginas cuántos campesinos podríamos estar sacando la pobreza con una regulación de drogas? Por no hablar de más. Y que nos saque de esta situación de terror que estamos viviendo, Santiago, porque es una situación de terror. Cuando uno va a estados de la República y ve cómo están extorsionados, sometidos, acosados, en fin, estamos viviendo de verdad un estado de terror en muchas partes de la República. México se merece la paz, nos la merecemos todos, y es nomás de echarle inteligencia, no es de echarle balas, sin duda. Inteligencia. Pues esperemos que escuchen los candidatos, precandidatos, ya candidatos, muchos de ellos, a la presidencia de la República. Yo no espero nada, yo presiono y yo insisto. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, Santiago Roel, agradecemos mucho esta información de Semáforo Delictivo y estaremos pendientes de sus reportes. Gracias, un abrazo. Sus propuestas, gracias.